Días, mi nombre es Yanibel Doñé, soy estudiante Lisfodosu. Estaré exponiendo de la asignatura Aritmética Geometría del profesor Miguel Ciprián. Estaré hablando acerca del origen y evolución de las matemáticas. Las matemáticas son una ciencia formal que se encargan del estudio de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. El surgimiento de la matemática está estrechamente relacionado con el concepto cuanto, que desde las comunidades primitivas, o más bien desde la existencia del hombre, lo habían utilizado porque no tenían una noción de lo que más tarde empezó a llamarse números. A medida que las necesidades de las sociedades humanas se van haciendo mayores, cada cultura concibió unos y otros sistemas de numeración y símbolos para expresarlos. Así, aprendiendo a contar utilizando diferentes herramientas naturales, tales como los dedos, palos, piedras, animales, entre otros. Un ejemplo conocido es el de la cultura egipcia, que en su sistema numérico el número 1 era un palo, el número 10 era una especie de U invertida, en cambio el 100 era una espiral, etc. Los primeros conocimientos de referencia de utilización matemática en una cultura datan del 3000 a.C. Empezaron a surgir en zona de Egipto y Babilonia y posteriormente se fueron expandiendo por todo el mundo. Desde el Renacimiento italiano en el siglo IV han sido muchos los desarrollos matemáticos, interactuando conocimientos científicos contemporáneos que han ido creciendo exponencialmente hasta el día de hoy. Mediante la abstracción y el uso de la lógica en el razonamiento, las matemáticas han evolucionado basándose en el cálculo y las mediciones, junto con el estudio sistemático de la forma y el movimiento de los objetos físicos. Las matemáticas, desde sus comienzos, han tenido un fin práctico. Personajes que aportaron en el desarrollo de las matemáticas. Entre los filósofos griegos que hicieron un gran aporte a las matemáticas están Pitágoras y Platón, quienes comenzaron a teorizar y poner en práctica la aritmética, denominada ciencia de los números. En aquella época, las matemáticas empezaron a viajar por todo el imperio hasta llegar a Alejandría y su famosa escuela. En el siglo IV a.C., Diofanto de Alejandría, matemático griego, empieza a desarrollar la matemática de tal forma que se aproximó al álgebra, rama de la matemática que se ocupa de operaciones con y entre símbolos representados generalmente por letras. Más adelante surgen las matemáticas elementales con Euclides, Arquímedes y Apolonio de Perge. De forma semejante también surge la geometría euclidiana, denominada así porque fue Euclides quien propuso 5 postulados que permiten estudiar las propiedades de las formas regulares, como líneas, triángulos, círculos, etc. Cabe destacar que Arquímedes, el gran científico de Alia, también realizó grandes aportaciones a la geometría. A él le debemos el estudio del círculo mediante la aproximación de pi, entre otras cosas. Pitágoras de Samos, ya antes mencionado, gran matemático de la Grecia moderna, conocido por haber creado el teorema de Pitágoras y la trigonometría, que hasta el día de hoy es una de las bases importantes de las mediciones y los equipamientos tecnológicos. Es por esto que lo llaman el padre de las matemáticas. Isaac Newton, considerado como el inventor del cálculo. Leonardo Pisano, que contribuyó en la introducción del sistema numérico algebraico, fue quien dio a conocer que ese sistema era más simple y eficiente que el romano. René Descartes, quien desarrolló la geometría cartesiana y su uso del álgebra, entre otros personajes más. La importancia de las matemáticas. Es bien sabido que las matemáticas son una
habilidad sumamente necesaria para todos, pues son la principal herramienta con la que los seres humanos han podido comprender el mundo a su alrededor. Hoy en día, las matemáticas son un método lógico que nos permiten avanzar en cualquier ámbito de la sociedad y resolver interrogantes a lo que aún no hemos sido capaces de encontrar una explicación. Es bien cierto que son muchas las actividades de la vida cotidiana que tienen relación con esta ciencia. Por ejemplo, administrar dinero, preparar una receta de cocina, calcular la distancia que tenemos que recorrer para llegar a algún lugar, entre otras cosas. Pero la respuesta va más allá. Por lo tanto, la importancia de la matemática reside en su insustituible utilidad para la definición de las relaciones que vinculan objetos de razón como los números y los puntos. Beneficios que nos ofrece la matemática para el desarrollo social y cultural de la sociedad. Aprender matemática nos enseña a pensar de una manera lógica y a desarrollar habilidades para la resolución de problemas y toma de decisiones. Gracias a ella también somos capaces de tener mayor claridad de ideas y del uso del lenguaje. Con la matemática adquirimos habilidades para la vida y es difícil pensar en algún área que no tenga que ver con ellas. Todo a nuestro alrededor tiene un poco de esta ciencia. Las habilidades numéricas en general son valoradas en la mayoría de los sectores, habiendo algunos en lo que se consideran esenciales, como por ejemplo economía. En todos los campos de la vida, la matemática se hacen presente. Aprenderla nunca estará de más porque son tan necesarias como el aire que respiramos. La utilizamos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Eso es evidente. Las matemáticas agudizan tu mente, aumentan tu poder de razonamiento y ayudan a que tu mente esté alegre y más abierta. Esto es un hecho aprobado por los investigadores. Mientras más problemas matemáticos resuelvas, más aumenta tu poder de razonamiento. Te vuelve más creativo, curioso y conocedor. Como decía Galileo, el mundo está hecho de lenguaje matemático. No se ve a simple vista, pero si prestáis atención, os acabaréis dando cuenta de ello. Muchas gracias.